En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día, de esta jornada. Gracias por todo aquello que hemos podido atender en este apostolado que tú nos has dado. Hoy de forma especial, con esa necesidad de ser agradecidos, también te pedimos que nos concedas lo que necesitamos y que a veces no sabemos pedirte. Bendícenos, Señor, en lo material, pero también en lo espiritual. Sobre todo más allá de las dolencias del cuerpo, ayúdanos en aquello que en el alma nos está lastimando. Más allá de las enfermedades corpóreas, ayúdanos, Señor, en las enfermedades espirituales. Gracias, Señor, por el regalo de quienes nos aman, de nuestra familia en la que nacimos y crecimos. Gracias por el regalo de aquello que un día libremente hemos emprendido. Gracias por el regalo de mi ministerio, pero gracias por aquellas que aquí están y aquellos que han llegado a la vida de ellos y de ellas. Gracias, Señor, por la familia en la que nacimos y por la familia en la que han nacido y crecido, aquellos que han llegado al hogar de los hermanos que están aquí, de mis hermanos y hermanas. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bien, este momento de reflexión le he llamado las lepras del alma. Ustedes ubican que hoy tenemos el texto del Evangelio de San Lucas, el capítulo 17, y habla de los 10 leprosos, y habla de uno solo que fue el que regresó para agradecer a Dios, para agradecer a Jesucristo el Señor, el regalo de la curación. Hoy vamos a más allá de esa gratitud que fue nuestro tema en la mañana, y ya veíamos que era la gratitud una de las expresiones humanas más altas, porque el que es agradecido es alguien que tiene memoria, es alguien que tiene buenos sentimientos, pero alguien que libremente dice gracias, porque tú puedes ubicar en tu vida que en nuestro caso, y quizá el referente mío no es otro, sino porque somos muchos. O sea, el que en un matrimonio como el de mis papás haya 7 hijos, tiene diferentes reacciones en cada uno de los 7 que somos sus hijos. Y de pronto lo que se ofrece es idéntico para cada uno de los 7, o cada uno de los 5, o cada uno de los 4, de los 6 que hayan sido en tu familia. Y hay un elemento de libertad en cada quien, donde cada quien responde a su manera. Y compartí en la mañana ese himno del primer miércoles o del miércoles de la primera semana de la liturgia, que concluía severo: no basta con dar las gracias sin dar lo que las merece, a fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril. Sí, hace falta corresponder en la gratitud. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otro tipo de lepras, la lepra del alma, aquello que nos fragmenta, aquello que hace que la carne se vaya haciendo jirones, o el alma, el espíritu se vaya haciendo jirones. Adelante, vamos al texto del Evangelio para que el Señor nos dirija su palabra. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están?
¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hablemos acerca de las lepras. Adelante, por favor, Fer. Hablamos de Dios y del hombre que han llegado puntuales a la cita. Así nos lo muestra el Evangelio de San Lucas. El Evangelio habla de 10 hombres que estaban en la parte siempre foránea o afuera de la población por temor al contagio. Personas que tenían que llevar un cencerro en el cuello para avisarle a la gente que no se acercara porque ahí estaban ellos. Y bueno, aquellos hombres posiblemente desconocen la trascendencia de que aquel día al deambular, al caminar, al desplazarse a través de aquel camino entre Samaria y Galilea, como lo dice el Evangelio de San Lucas, le ha llevado a toparse con el más grande regalo que pudieron haber pensado. Ahí estaba Jesús el Nazareno, aquel a quien le van a gritar de forma, digamos, intensa, Jesús Maestro, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Pero para Dios no hay casualidades y el encuentro de salvación se realiza en el proyecto de Dios. Y bueno, en aquel camino polviento del norte de Palestina, se ha realizado el encuentro entre la fe de los enfermos y la compasión del Hijo de Dios, entre el poder de Dios y la indigencia humana. Hoy los hombres padecemos de otro tipo de lepras. Hace un momento te comento, tuvimos el regalo a las 4 de una de las actividades de la conferencia, de la Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y quien nos compartió fue alguien que ya estuvo con nosotros en misa, don Cristóbal Asensio, el obispo de Apatzingán. Hoy es el tercer día de la asamblea y a palabras de quienes estuvimos ahí, estuvimos alrededor de 150 personas, entre obispos y personas que les facilitamos a los obispos su trabajo, es decir, los que estamos responsables de comisiones. A palabras de quienes estábamos ahí, se dio la mejor intervención de todo lo que llevamos y estoy seguro de todo lo que venga después. ¿De quién fue? De don Cristóbal Asensio, el obispo de Apatzingán, quien habló, como ya te había mencionado, de esas otras pandemias que se viven, esas pandemias que provocan muerte y dolor y sangre y llanto y vacío y duelo y luto, ausencias irreversibles. Habló de esa pandemia llamado violencia que sigue ensangrentando nuestro territorio nacional. Te refiero a eso hablando de pandemias para tratar de socializar un término médico. Por eso también hoy podemos socializar un término médico como es la enfermedad de la lepra. Hay otro tipo de lepras en nuestra vida que hace que también nuestra carne o nuestra vida se vaya cayendo en trozos. Hoy hablaré solamente de 3 lepras, podría hablar de 5, de 6, pero ojalá que tú y yo revisemos este tipo de enfermedades del alma. Adelante, primero la lepra de la comparación. Es una enfermedad que quizá distinta a la enfermedad física, porque la enfermedad física de pronto puede durar un tiempo, pero la enfermedad del alma es más dura y hace que vayamos perdiendo la ilusión. Y a veces quienes ya padecemos de esta lepra, somos lo que llamamos irredentos, personas que pensamos no necesitar al médico, pero necesitamos al mejor médico, porque hemos perdido la esperanza y el sentido de nuestra vida. Te digo, esa primera lepra es
pues ese impulso de querer compararnos con otros, considerando que los otros siempre son mejores que nosotros. Yo debo ubicar que, que Rogelio ha recibido regalos de Dios y que debe estar contento y satisfecho consigo mismo. Hablar de alguien que no tiene por qué sentir tristeza de que otra persona tenga lo que yo no tengo. Al final de cuentas, ubicar que, que hemos sido muy bendecidos. Ojalá que tú pudieras ubicar dentro de tu familia el sentirte orgulloso, orgullosa de la familia que Dios te ha dado. Efectivamente, reitero que Francisco fue el mejor papá que pudo haber recibido, que Virginia fue la mejor mamá que pudo haber recibido. Y puedo hablar de mis hermanos, pero no es un ponerme yo en el centro. O sea, piensa en ti y piensa en el papá que te dio la vida y en la mamá que te dio la vida. Piensa en aquellos que te dieron la vida y mucho más que la vida y han sido los mejores. De pronto estamos insatisfechos, tristes, porque hay una etapa en la vida donde nos comparamos con los demás y a veces aberrantemente vamos pensando que hay mejores opciones de aquello que hemos recibido. Y la verdad es que si somos realmente sinceros, o sea, Dios nos bendijo y nos bendijo en abundancia. Saber que nuestra historia es nuestra historia. Saber que aquello que viví fue lo más maravilloso y que no tengo por qué comparar quien haya tenido otras cosas de las que yo tengo. He vivido otras cosas de las que yo he vivido. Tener otro patrimonio del que ha sido mi patrimonio. Saber que las personas me dieron lo mejor, lo que estuvo en sus manos. Y habrá quienes pudieran contemplar lo que tú tienes y decirte, oye, eres muy afortunado, eres muy afortunada. Me acuerdo de aquella frase que leía bajo el cristal de un negocio de fotocopiado, allá por el Metro Insurgentes, aquí en la Ciudad de México, que decía que lo más grande de que el hombre haya llegado a la luna no es que por fin puso los pies sobre la superficie lunar, sino que por fin puso sus ojos en la tierra. Sí, a veces no valoramos lo que tenemos hasta que estamos en otro lugar, hasta que vamos perdiendo a quienes no valoramos el día de hoy. Es un pensamiento de baja estima que llena de envidia. La envidia, recuerda, es la tristeza que me provoca no tener lo que el otro tiene, no hacer lo que el otro hace, no decir lo que el otro dice. Son elementos de baja estima que provocan celos y complejos. Hablemos de un segundo tipo de lepra que también nos hace adelante irnos cayendo en pedazos, la lepra de la superficialidad. Hoy es una enfermedad de nuestro tiempo. No puedo compartirte la diapositiva, pero te digo los números. Se nos habló acerca de cómo atender al mundo de hoy, y hoy es un mundo donde la persona le tiene miedo al compromiso. A grandes rasgos presenta lo que ha acontecido en 10 años, del año 2010 al año 2020. Y aunque no te presento la diapositiva, tú vas a coincidir porque es lo que vives tú en la vida cotidiana. El año 2010, el 47% de los jóvenes querían casarse y solamente, digamos, un 23% querían vivir en unión libre. Entonces hablamos de un 70% y el 30% del joven no quería comprometerse. 47 casarse, 23 unión libre y el 30 no casarse. Hoy esos datos han cruzado las líneas y hoy se quieren casar solamente el 23%, 10 años después, y vivir en unión libre el 17%.
O sea, aun cuando sea matrimonio de facto, como se le llama, o sea, son matrimonios de hecho, o sea, si tú quieres, no tienen papel, no son de derecho, pero hablar de que hay 40% que quiere dar un paso de compromiso contra el 70% hace 10 años, habla de un escenario nuevo donde las personas no queremos afrontar compromisos. Hay una incapacidad para comprender la trascendencia de lo que hacemos, porque al final de cuentas se está comprometiendo el mañana. Sé que otros países han vivido ya el mismo escenario y han tenido que irse adaptando a los nuevos modelos, a la nueva forma de vida. Pero hoy esta superficialidad también se manifiesta en facilidad, en esa tomar decisiones que te decía. Una superficialidad a veces de emitir juicios, de desacreditar a los demás. Reitero mi respeto para lo que tú consideres, pero si es adecuado que antes de que tú y yo emitamos un juicio, busquemos no quedarnos en la superficie, sino ser más profundos. A veces de pronto, hoy existe una frivolidad delictuosa, culpable, con la cual comprometemos los valores y los principios de la convivencia humana, donde pues sin los cuales ni hay futuro ni podemos vivir auténticamente. O sea, hoy hay gente que opina cada cosa, que tú puedes entrar a las redes y nosotros que nos tragamos todo, que simple y sencillamente no procesamos, pareciera que no somos capaces de masticar y deglutir y usar todos nuestros enzimas propias de nuestro aparato digestivo para procesar las cosas, nos tragamos todo simple y llanamente, y bueno, es otro tipo de lepra que hoy se vive. Pero vamos al tercer tipo de lepra, que es la desunión, que esto también provoca pues, que la vida se vaya haciendo jirones, y esto se vive hacia dentro de la familia. Es la falta de cohesión entre cada uno de los miembros que la formamos. La noche de anoche te compartía un tema acerca de las crisis en la familia y decía, la crisis en la familia tiene su origen en la crisis en el matrimonio, que es también otro dato que hoy te estoy dando entre el 2010 y el 2020. Pero hablábamos de crisis y que había funciones, le llamábamos institucionales, y hay funciones personales. Las funciones institucionales son lo biológico, lo económico, la protección, lo cultural, educativo, religioso y la integración. Biológico, económico, protección, lo cultural, religioso y la integración. Son las funciones institucionales. Pero hay funciones personales como es el elemento conyugal o esponsal o del consorte. Hay el elemento de vinculación paterno-filial, digamos paternal o filial, y hay otro elemento que es el elemento fraternal. Hoy de pronto entre aquellos que son esposos, entre aquellos que somos padres e hijos, entre aquellos que somos hermanos, nos falta cohesión. Y eso va haciendo que nos vayamos cayendo pieza por pieza. Digamos, se trata de jirones de carne, de una realidad familiar, donde vamos desprendiéndonos y pues vivimos mutilados. O sea, de pronto las personas nos sentimos huérfanos, vivimos la orfandad, la no pertenencia. Somos personas invisibles a los ojos de los demás. Somos demasiado egoístas, personas que nos interesa solamente el confort, la comodidad y nos olvidamos de un sacrificio a favor del otro. Y a veces saber entender que perdiendo las cosas pequeñas ganamos en las cosas realmente trascendentes. O sea, saber que al final de cuentas la vida o es encuentro o no es vida. Y para que haya encuentro tiene que haber un movimiento de dos partes. O sea, si no es una visita. O sea, el hijo que visita al papá porque el papá nunca se mueve. O la esposa que tiene que ir a visitar al esposo porque él es inamovible o viceversa. O los hermanos. O sea, el encuentro es un doble movimiento, es un doble desplazamiento.
Dice el Evangelio de San Lucas que el padre salió al encuentro del hijo, porque el hijo ya venía en camino y el papá no se quedó en la casa, sino que salió al encuentro del hijo. Dios ha salido al encuentro de nosotros. Nosotros creemos en Jesucristo que vino a nuestro encuentro. ¿Qué acontece hoy en el Evangelio? Que se encontraron, porque estaban aquellos hombres en el camino. Si Jesús no sale a los caminos, aquellos hombres se quedan allí en su tristeza, en su enfermedad, en su mala vida, en su mala suerte. Pero se da el encuentro, porque en aquellos caminos polvosos de la frontera entre Galilea y Samaria estaban aquellos que tenían necesidad y aquel que podía solucionar la necesidad. Nuestra vida, bueno, se va haciendo jirones, sobre todo, te digo, también cuando no hay cohesión en nuestra historia. O sea, hay quienes no amamos nuestra historia, hay quienes negamos el origen, hay quienes negamos nuestro árbol genealógico, hay quienes nos da pena decir que pues yo viví en Constituyentes de Querétaro y ¿cuál es el problema? O sea, yo viví en Infonavit, Constituyentes de Querétaro, segundo sector, y estoy orgullosísimo porque mi padre esa casa la compró con todo su sacrificio. O sea, qué pena me va a dar mi origen, mi historia. O sea, qué pena me puede dar el origen de mis papás de otro estado. Al contrario, orgullosísimo. Y si tú leíste mi publicación en internet, hoy sabes que he hablado del padre Rolando, a quien le decía paisano, aunque yo no fuera, hubiese nacido en San Luis, pero ahí están mis raíces. Hace falta reconciliarnos con nuestra historia, reconciliarnos con esa historia que tiene que tener cohesión, que tiene que estar unida para que la vida tenga realmente armonía. Saber que nuestra vida no está hecha de una sola pieza, sino que por el contrario, son piezas de distintas formas y distintos tamaños. Ninguna de esas piezas se puede minusvalorar porque forman un todo. En un rompecabezas, aún las piezas totalmente blancas y las piezas un poco grisáceas, las piezas que no tienen colores intensos ni rasgos definidos, también son importantes para que nuestra vida no se haga jirones. Terminamos con la última diapositiva, pues, un ejercicio de interpelarnos. Digamos, no somos tú y yo de esas personas que tenemos medios para vivir, pero nos faltan motivos para vivir. Hay quienes tienen todo, pero no tienen ilusión. Hay quienes son tan favorecidos, tan bendecidos en nuestro lenguaje cristiano y simple y llanamente viven amargados. Viven dejando pasar el tiempo. La vida no es una vocación para ellos, sino un pasatiempo. No se dan cuenta de que cuando uno mata el tiempo está hiriendo la eternidad. No se dan cuenta ni se han preguntado que toda vida tiene un propósito. Decía Marco Tulio Cicerón, todo en la vida tiene un sentido. ¿Y tú para qué naciste? No me digas que no sabes. Quienes tienen medios para vivir, pero les faltan motivos para vivir, viven una vida sin sentido. Y ahí está la raíz profunda de nuestras depresiones, del pesimismo, de las horas bajas. Fíjate cómo tú sabes que en la enfermedad, quien tiene un motivo para vivir va a luchar, se va a sobreponer. Esa es precisamente nuestra lepra, que hace que el alma se haga jirones. Hoy pidamos al Señor Jesús que nos reintegre a la comunidad, que nos acerquemos a la iglesia, que cohesionemos nuestra familia. La razón para vivir no la encontraremos solos.
Completamente solo seremos hombres y mujeres rotos, destrozados, piezas de un rompecabezas perdidos en el espacio. El Papa, en la Fratelli Tutti, en ese documento que nos dio el día 3 de octubre, ha constatado lo que hoy vivimos con el COVID. Nos hemos dado cuenta, dice el Papa, que no podemos salvarnos solos. Necesitamos del otro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.